¿Cómo están mis hermanas? Qué bueno encontrarnos, aunque sea por estos medios del video. Yo sé que estamos viviendo momentos inciertos y difíciles para cada uno de nosotros, por todo lo que está sucediendo en nuestro país y el mundo entero. Hay muchos cambios y la iglesia tiene que adaptarse a lo que está sucediendo. Pero no hay motivo para impedir, porque es un gran momento para seguir nutriéndonos de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué si estudio la palabra de Dios, pero no veo la transformación del Señor en mi vida? Para Dios, el aprender de Él no es meramente un conocimiento intelectual y sin fruto. Cuando Dios te habla, por medio de un estudio, por medio de una prédica, o tal vez de un mensaje o una reflexión que tú estás haciendo, tú no puedes ser neutral. Necesariamente tienes que responder a Dios. Hoy, Dios te invita a encontrarte con Él y encontrar su corazón a través de su espíritu y su palabra. Tome su cuaderno y su lapicero si desea tomar apuntes. A toda discípula del Señor le interesa aprender de Dios y crecer en su palabra. Lo veo en muchas cristianas, pero penosamente en estos tiempos peligrosos que vivimos, se puede observar cómo el cuerpo de Cristo estudia y repasa cursos, y no solo en las iglesias, sino también en los seminarios, pero no se ve el cambio que Dios anhela hacer en cada uno de sus hijos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre aquellas mujeres que realmente reciben y aprenden de la instrucción de Dios y las mujeres que solo terminan un estudio bíblico? Esto, querida hermana, nada tiene que ver con nuestras actitudes académicas, ni cuán inteligentes o talentosas somos, o cuántos dones tenemos, o cuánto sabemos de Dios. Nada de esto equivale a aprender según las Escrituras. Para poder llegar a la exposición central de este estudio, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios por qué aprender no es suficiente, con el propósito de que nosotras como hijas de Dios, como la iglesia del Señor, obedezcamos todo cuanto Dios nos ha dado para que se cumpla el propósito del Señor en nuestras propias vidas, que es la transformación trascendental que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos. Este estudio tiene tres partes muy importantes en la vida de todo cristiano. Veamos el bosquejo. En primer lugar, ¿qué es aprender a la luz de las Escrituras? En segundo lugar, veremos cuáles son las necesidades prioritarias que tenemos como Iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la prueba de saber que amamos a Dios? Preparemos nuestro corazón para ser sabias en prestar atención a todo cuanto el Espíritu de Dios nos va a enseñar, revelando la verdad a nuestro espíritu a través de su palabra. Y tengamos que decidir responder a todo cuanto Dios nos hable, poniendo en práctica todo aquello que Él nos va a revelar. Así que, queridas hermanas, quiero invitarlas a emprender un viaje por las Escrituras durante todo este estudio. Yo creo que si preparamos nuestro corazón para aprender del Señor y le obedecemos en bien de nuestra propia vida, yo creo que tú vas a decir que no solamente aprendiste del Señor con todo tu corazón, sino que lo hallaste al ser cambiada con su palabra, cosa que tú nunca pensaste que fuera a ser posible, ya que solo Dios
puede hacer su transformación en tu hermosa vida. ¿Qué es aprender a la luz de las Escrituras? Proverbios 2:6 nos enseña y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca de Dios viene el conocimiento. Aprender es adquirir el conocimiento que Dios quiere dar a su iglesia, obteniéndolo por medio del estudio de su palabra o de la instrucción cuando el pastor predica o un maestro de la Biblia nos enseña de las Escrituras, o tal vez en tu estudio personal cuando el Espíritu Santo te revela la verdad de esa enseñanza para que después tú, como hija de Dios, puedas ponerlo en práctica obedeciendo lo que has estudiado. Todo esto abarca el aprender. Veamos un ejemplo. El salmista, al ver su necesidad de aprender de Dios, le pidió al Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Salmo 119:33. ¿Qué estaba pidiendo David a Dios? Él dice, enséñame, instrúyeme en tus estatutos, o sea, en tus leyes. Pero, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el compromiso de David al ser instruido o enseñado en la ley de Dios? David quería guardar la palabra de Dios en su corazón. Quería obedecer los mandamientos de Dios, ponerlos en práctica todo lo que Dios le enseñaba. Y por eso aprendió. ¿Lo logró? Claro que sí. La Biblia dice que David llegó a tener su corazón conforme al corazón de Dios, porque al obedecer los mandamientos del Señor, Él lo iba transformando y llegó a tener el corazón conforme el corazón de Dios. Amadas del Señor, ¿le pides así a Dios? ¿Le pides que te enseñe su palabra porque quieres obedecerla para aprender de Él? Recuerda, el Espíritu Santo jamás revelará la verdad cuando no hay compromiso de obedecer su palabra. Por eso, tu respuesta a la voz de Dios es muy importante para tu propio bien, ya que es la única manera establecida por Dios de que aprendamos de Cristo para que el Espíritu Santo nos transforme. Cuando no aprendemos a obedecer a Dios, amando su voluntad, nosotras mismas nos hacemos daño. Hay un vacío espiritual. Ese cristianismo no tiene un fundamento sólido. Se ha perdido el rumbo. Y por eso viene la desdicha, la desesperación, porque estamos caminando solas, sin la guía de Dios y sin su protección. ¿Qué queda de todo ese conocimiento? Todo ese conocimiento simplemente fue un conocimiento mental, un conocimiento intelectual, nada más. No hay aprendizaje hacia Dios y su palabra. El aprender de Dios solo sucede cuando hay un corazón dispuesto a escucharle, y escuchar es obedecer, es guardar en el corazón su palabra. Eso es fe, eso es amor a su persona, a lo que Él es para nuestra vida. Ejemplo, si lo que el Espíritu Santo te instruye, te corrige o te dice qué hacer en determinada situación, eso te hará pensar en cómo es Dios. Y entonces podrás entender por qué Dios lo dice a tu vida. ¿Qué actitud tomarías? Solo te quedaría obedecer su palabra. Y al obedecer vas a experimentar el actuar de Dios en tu vida, porque Dios se manifiesta en los obedientes. Solo
así se aprende de Dios. ¿Y por qué se dice que has aprendido? Porque todo lo que Dios te ha enseñado lo estás llevando a la práctica en tu vida actual. Ya no eres la misma. Has avanzado un peldaño más hacia la madurez. Veamos ahora cuáles son las necesidades prioritarias que tiene la Iglesia de Cristo. Si deseamos vivir en la verdad, a la luz de las Escrituras, la Iglesia del Señor tiene dos grandes necesidades que abarcan toda nuestra vida en relación con Dios y que toda hija de Dios o todo hijo de Dios tiene la responsabilidad de aprender lo que Dios le ha encomendado. Uno es aprender a conocer a Dios y a Jesucristo. Y segundo, aprender a amar a Dios y a Jesucristo. Veamos la primera necesidad de aprender. Aprender a conocer a Dios y a Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento, nuestro Dios nos estaba hablando a todo su pueblo. Jeremías 9, 23 y 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Juan 17:13 en el Nuevo Testamento nos lo vuelve a repetir, pero ya en aquellos que somos sus hijos, los redimidos por Cristo. Dice, y esta es la vida eterna. De repente te preguntaste, ¿y qué es la vida eterna? Pues Dios nos da la respuesta aquí. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanas queridas, vivimos momentos muy difíciles, tú y yo, y el mundo entero. Imaginémonos a un grupo de ingenieros que llegan a un lugar desconocido para trabajar en una mina y reciben de la organización que los envía un mapa para cumplir esa misión. Para llegar allí tienen todo lo necesario y más aún un mapa del lugar. Con este mapa pueden identificar los caminos y ver el lugar donde exactamente deben de llegar. Pero cuando ellos empiezan a ver el mapa, se dan cuenta que les falta un dato muy importante. No saben identificar en el mapa dónde están parados en ese momento. No conocen su punto de partida. Entonces, ¿qué deben de hacer? De aquí quiero sacar una enseñanza muy importante de que aprender no es suficiente. Hermanas queridas, quiero decirles que tú puedes tener la mejor preparación sobre el estudio de Dios con los mejores maestros bíblicos. Aún tú puedes ser un teólogo o una teóloga en cuanto al estudio de Dios. Pero si todo ese conocimiento de Dios que has adquirido no te lleva al punto de partida que es obedecer a Dios para poder llegar a la meta que es conocerlo y amarlo, no has aprendido nada. ¿Por qué? Porque la obediencia es el camino de partida que Dios ha establecido para llegar a la meta de conocerlo y amarlo. Porque si no se pone en práctica el conocimiento que hemos adquirido de Dios, solo queda en un conocimiento intelectual, nada más. Y este conocimiento intelectual no tiene nada de valor para Dios. ¿Por qué? Porque vuelve soberbia a la persona.
porque se cree que conoce a Dios cuando no es así. Porque a la luz de la verdad, esa persona no obedeció, no se sujetó a la autoridad del Dios eterno. Y si no obedeció, Dios jamás se va a manifestar en esa vida. Ese conocimiento intelectual no le sirve a nadie para vivir en relación con Dios. No le lleva a nada. Aprender a conocer a Dios y a Jesucristo es la bendición más grande que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Hay que empezar desde el punto de partida. La vida eterna que Dios ha dado a sus redimidos nos da la capacidad sobrenatural e interna de conocerlo a Dios en nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo que mora en los justificados por Cristo nos lo va a revelar a nuestro espíritu. Esta vida es gloriosa, es única. Sin esta vida eterna, nadie puede llegar a conocer interiormente a Dios ni a Jesucristo. Por todo esto, conocer a Dios y a Jesucristo es la celebración más grande de todos los que hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Nos regocijamos de que así sea. ¿Lo es para ti? A Dios se le conoce, según su palabra nos enseña, primero por sus obras, por sus caminos y por su naturaleza. ¿Conoces al Señor por sus obras? Romanos 1, 19 al 20 nos lo dice, a través de la creación todos le conocen. Y si Dios se manifestó en algún milagro de repente en tu vida, tú le conoces. Si Dios te provee, tú le conoces, porque es Jehová Jireh. Tú le conoces por sus obras, lo que hace en tu vida y lo que hace en el mundo entero. ¿Conoces a Dios por sus caminos? Conocerlo así es conocer los principios de cómo Dios obra. Moisés le conocía y por eso Moisés sabía cómo Dios actuaría. Números 16:46 es el ejemplo. Pero en cambio el pueblo de Israel se espantaba de estar en la presencia de Dios y lo mandaron a Moisés. Tú habla con Dios. Nosotros esperaremos aquí y escucharemos lo que tú nos digas. No conocían a Dios, no lo conocían por sus caminos. ¿Y cuán importante es conocerlo a Dios? No solamente por las obras, sino por sus caminos, pero también conocerlo a Dios en su naturaleza. Conocerlo a Dios que Él es un Dios santo, santo, santo y que su pueblo debe de vivir en santidad. Esa es su naturaleza. Conocerlo a Dios que Él es amor y que demanda de nosotros, su pueblo, que le amemos así como Él nos ama, porque Él lo hizo primero. El ejemplo palpable es Job. Job, a pesar de ser un hombre piadoso, tenía una enfermedad. Al comienzo estaba muy bien en su relación con Dios. Recibió muchos vituperios, pero él soportaba todo, porque era un hombre íntegro y amaba a Dios, verdaderamente amaba a Dios, pero le faltaba algo. Y Dios permitió toda esa prueba para enseñarle algo, porque en el camino, si ustedes leen todo el libro de Job, en el camino se van a dar cuenta que Job empieza a justificarse de que él era muy justo y por qué Dios permitía y se actuaba como si fuera un enemigo contra él. Y al final, Dios le dice, ¿quién eres tú para cuestionar al omnipotente? Y Job humildemente llega a aprender y al final dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es verdad, conocer a Dios por sus obras, por sus caminos y por su naturaleza. Es muy importante hacerlo así.
Así que si no empiezas desde tu punto de partida, conociendo a Dios y a Jesucristo a través de la obediencia por amor, nunca podrás vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo basado, en la cruz. Conocer a Dios y a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador es un paso importantísimo para aprender a amarlo, adorarlo y respetarlo viviendo en su temor. Veamos ahora la segunda necesidad que tenemos como pueblo de Dios: aprender a amar a Dios y a Jesucristo. Dios nos ha dado vida y ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Eso nos declara el libro de Romanos. Pero acá Dios nos dice algo muy duro. En 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Anatema significa maldito. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo: cualquiera que no ame al Señor Jesucristo, no es asunto de declararlo, simplemente decir yo amo al Señor, sino de vivirlo en obediencia por amor a lo que Él es. Ustedes pueden encontrar en el libro de Deuteronomio, en el 28 hasta el 30, van a encontrar la cantidad de versículos en cuanto a la consecuencia de la obediencia y de la desobediencia. Este amor hacia Dios y hacia el Señor Jesucristo incluye y se centra en el gran mandamiento de Mateo 22:37, que nos dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego dice en Mateo 10:37, el Señor Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estos son dos mandamientos que cambian toda nuestra vida, porque demandan que todo nuestro ser tiene que amar a Dios y amar a Jesucristo más que a nuestros padres o a nuestros hijos. Amarle más que a cualquier persona o cualquier cosa que tengamos. De esta obediencia depende todo, absolutamente toda nuestra vida en relación con Dios. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida amándole. No permitir que ese amor se apague por las circunstancias que estemos viviendo o las pruebas que Dios permita en nuestra vida. Ten presente, querida hermana, que solo se obedece a quien conocemos y amamos. Por ello, primero tenemos que conocer a Dios para poder amarle y obedecer su voluntad, para poder llegar a la meta de aprender verdaderamente de Dios. Esa vida que Dios nos ha dado por la fe sale cuando obedecemos honrando a Dios, sujetos a su voluntad. Ahora, ¿qué relación hay en amar a Dios y al Señor Jesucristo? Hay muchos y muchos en la iglesia que dicen: yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesús. Pero Jesús dice: un momento. Y Él aclara quién verdaderamente es un verdadero seguidor de Cristo. Leamos Juan 8:42, dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios, me envió. Y en Lucas 6:46 Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo?
Eso significa que por más religiosas que seamos dentro de la iglesia, por más que estemos sirviendo en algún ministerio, o prediquemos o enseñemos, el Señor Jesús ha declarado la verdad. Si no me aman, no aman a Dios y no le conocen, no son de Él, tampoco son míos. Dios no es su Padre, yo no soy su Señor. Es terrible, pero es la verdad, porque solo al obedecerlo por amor es que lo hacemos el Señor de nuestra vida. Querida hermana, ¿te has preguntado cuando le dices, Señor, Señor, al Señor Jesucristo? ¿Estás consciente de todo lo que esto demanda tu vida al decirlo? Y por último, veamos cuál es la prueba de saber que amamos a Dios. Dios mismo nos responde. Es el que ama a Jesús por sobre todo. Mateo 10:37. Es aquel que le obedece. Juan 14:21 y el 23 lo repite. Es aquella persona que se somete a su autoridad, o sea, a su señorío. Juan 15:5. Es aquel o aquella que lo ama más que a las personas y a las cosas. Mateo 10:37. El que ama a Dios, ama a Jesús. Las escrituras son claras y definitivas. Juan 5:42 nos dice, Jesús, mas yo os conozco, que no tienen amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. ¿Se dan cuenta de lo que involucra esta declaración del Señor Jesús? Él sabe que aunque la gente está dentro de la iglesia, no lo reciben a Él. ¿Por qué? Porque no lo obedecen todo cuanto Él dice en su palabra. Y el obstáculo más grande que puede haber para amar a Jesús y a Dios son nuestros afectos, nuestro amor. Simplemente son para la familia, para todos aquellos que nos aman, nosotros también amamos, o hacia las cosas, más que a su persona. Este amor simplemente es carnal, es un amor natural. Lo más difícil para un redimido es entregar los afectos por los que amamos, porque nuestro corazón está adherido a ellos y esto hace una terrible división para amar a Dios y a Jesucristo con todo nuestro ser. Dios va a remover y quitar toda impureza de nuestras vidas para que solamente quede una fe pura, un amor santo hacia Él y vivamos sin mancha en santidad, porque el justo por la fe vivirá. Y fe significa obediencia. Entregar todos nuestros afectos en la cruz. Es el momento de la verdad. ¿Recuerdan la petición de Dios a Abraham con su hijo Isaac? Imagínense ustedes, Abraham entregó, renunció a su hijo, al único, a su amado, para tener a Dios por sobre todo. Lo mismo hizo Pablo al renunciar todo cuanto había aprendido del mundo, toda su religiosidad, todos sus conocimientos intelectuales, todo renunció a todo cuanto él tenía para poder llegar a conocer al Señor Jesucristo. Dios exige todo el amor de sus hijos. Hay que amarlo solo por lo que Él es, por nadie más. Amamos a los demás por amor a Él y en Él. Esa es la gran diferencia. Esto es la cruz, es morir a una misma para poder amarlo a Él. Si Jesús no es el todo en nuestras vidas, entonces no amamos a Dios ni a Jesucristo. Amar a Dios y a Jesucristo transforma toda nuestra vida totalmente. Es obra del Espíritu Santo.
Es algo interno de nuestra alma que hasta ese momento había estado atada a los pensamientos del viejo hombre o la vieja mujer, a las emociones gobernadas por la carne y a la voluntad centrada en el yo, en nosotros mismos. Dios quita todo eso siempre y cuando tú le des el permiso y renuncies a todo eso, que es el obstáculo mayor para poder conocer a Dios y amarlo como Dios quiere que le amemos a Él y a Jesucristo. Dios puede transformar nuestros corazones. Es liberador y marca toda nuestra vida. Porque cuando una descubre que el Señor Jesucristo nos ama personalmente, que se dio a sí mismo por nuestra vida, pecadores como somos, que no merecemos nada, una aprende a amarlo, a desear escuchar su voz cada día y como consecuencia desear obedecer su palabra para honrarlo. Esto no es mérito de ninguna redimida ni de ningún redimido, sino que Dios mismo en su gracia, por el poder del Espíritu Santo, nos ayuda cuando le buscamos con todo nuestro ser. Cuando tú entiendes su amor por ti, ese amor marcará toda tu vida. Aprenderás a buscarlo con ansias, a deleitarte en Él y a descansar en Él en medio de los problemas. Así que a la luz de la verdad, no todo el que va a la iglesia de Cristo es de Cristo. Sus frutos van a dar evidencia de que lo aman o que no lo aman, que son dignos de Él o que no lo son. Por eso en 1 Corintios 6:22 nos expresa el Señor Jesús que la persona que no ama al Señor Jesucristo solo le espera maldición. La desobediencia acarrea maldición. Nadie maldice a nadie, pero la falta de amor, la falta de obediencia hacia Dios y a Jesucristo hace que seamos expuestos ante la maldición. Tendríamos que preguntarnos con honestidad si amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro ser, si amamos a Dios o amamos más las tinieblas. Cada una sabe la respuesta de su vida. Todo se basa en conocimiento más obediencia por amor, igual aprende de Dios. Y como consecuencia, la transformación que viene por el Espíritu Santo. Juan 14:21 y el 23 dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el Espíritu Santo manifestándose en esa vida que ama a Dios y a Jesucristo. Esto es aprender a obedecer amando a Dios y a Jesucristo para ser transformado. El gran descubrimiento que Dios nos hace en toda su palabra es que aprender no es suficiente. Hemos descubierto la verdad, porque hay que amar a Dios y a Jesucristo y obedecerlo por amor, ya que todo está entrelazado entre sí. Por todo esto, el testimonio más grande de tu vida y de mi propia vida es la fe en Jesucristo, y la fe nos lleva a la obediencia al Señor. Y el que obedece ama a Dios y a Jesucristo, y aprendemos de Él. Hermanas amadas, ¿cómo necesitamos hombres y mujeres que hayan aprendido de Dios según su palabra? Porque sólo así le amarán, sólo así le obedecerán y sus vidas serán transformadas y el bendito nombre del Señor será glorificado.
Les invitamos a proseguir en nuestra próxima reunión con la lección número 2, la transformación trascendental de Dios. Que Dios les bendiga.